Psicólogos, ¿qué les hizo darse cuenta de que estaban tratando a un psicópata? Reddit pregunta a psicólogos qué les hizo darse cuenta de que estaban tratando con un sociópata o un psicópata. Estaba atendiendo a unas personas que llegaron al hospital después de hacer un pacto para quitarse la vida. Sin embargo, no cumplieron con su parte del pacto y la otra persona sí lo hizo. Actuaron realmente destrozados y expresaron sentirse culpables por ello. Parecían genuinos, pero más tarde, durante su estadía como pacientes hospitalizados, hicieron otro pacto de suicidio con otro paciente. Este último nos lo reveló y afirmó que un sociópata los estaba presionando para idear un plan y elegir una fecha para llevarlo a cabo. Aparentemente, habían hecho esto con otras 3 personas y ser admitidos en las unidades de psiquiatría era su forma de encontrar a personas vulnerables a las que apuntar. Como psicólogo escolar, cuando hablaba con un estudiante, casualmente mencionaba cómo mantenía a sus padres a raya al amenazar con llamar al control de migración para que deportaran a su madre indocumentada. A él no le importaba en lo más mínimo su familia y no tenía ningún control sobre él. Sus 2 hermanos están típicamente desarrollados y le tienen terror. Al principio, no sabía que mi paciente era un psicópata. En todo caso, dado el contexto, estaba más unido que con la mayoría de mis pacientes. Salieron a relucir detalles sobre su pasado criminal, solo sabía que había estado en prisión algunos años antes. Sin embargo, lo que me esperaba me dejó atónito. Había tenido 2 sentencias separadas, ambas por ataques íntimos. En ambos casos, él era exactamente lo que temíamos, un tipo que acechaba en un callejón oscuro, saltando sobre chicas. Me habló de estas cosas como si estuviera comentando sobre el clima. Lo más inquietante fue que no expresaba remordimiento ni culpa en absoluto. Sentí el mismo tipo de miedo primario, frío y desgarrador que sientes cuando sales a caminar y casi pisas una serpiente. Como profesional de la salud mental que trabaja en un centro correccional de máxima seguridad, puedo confirmar que los psicópatas a menudo tienen una mirada depredadora. Esta expresión en sus ojos puede ser especialmente evidente cuando intentan manipularte. Es completamente desconcertante y difícil de describir para alguien que no está familiarizado con esta población. Además, los psicópatas tienden a ser narcisistas y demasiado encantadores, esforzándose por parecer demasiado amigables contigo. Cuando era estudiante, tuvimos una entrevista con una señora que acabó con su bebé con una pistola porque lloraba tanto que no podía soportarlo. Al principio, no nos dijeron que era una psicópata, solo nos pidieron que escucháramos su versión de la historia. Ella nos estaba leyendo de su diario, que escribió mientras estaba en la institución. Ni una sola vez mencionó que estaba triste porque su bebé no estaba vivo o que lo que hizo fue malo. Ella solo estaba leyendo pensamientos enojados sobre su esposo, quien la dejó y la entregó a la policía por lo que hizo. Estaba justificando su acción porque el bebé era muy insoportable y mencionó que estaba enojada porque su esposo no le creyó. A pesar de todo, era muy inteligente, bien hablada y todo el tiempo que hablaba, estaba tratando de hacernos sentir pena por ella debido a su encierro. Más tarde supimos que a veces mentía acerca de no haber acabado con su bebé y otras veces simplemente se jactaba de ello, dependiendo de con quién hablara. Tenía un aspecto muy normal y era una muy buena oradora. Como psicólogo actual que trabaja en una prisión, he tenido la oportunidad de interactuar con 3 personas que, según mi criterio, podrían cumplir con los criterios del trastorno de personalidad antisocial. En las últimas 2 semanas, he observado una característica común entre ellos: utilizan sus comportamientos como herramientas para beneficiarse exclusivamente a sí mismos. Por ejemplo, se autolesionan no porque deseen lastimarse, sino como una estrategia para atraer al personal hacia su celda, incitar a la violencia o conseguir medicamentos adicionales. También han intentado ser transferidos a otros centros estatales. Esta manipulación y falta de empatía son rasgos típicos de quienes padecen este trastorno. Mi papá es psicólogo. Ahora sé que está retirado, pero en los años 90 trabajaba como director de psicología en un gran centro de alojamiento y tratamiento para discapacitados mentales graves. Quería participar en algunas sesiones de terapia para personas sin discapacidades, solo para mezclar las cosas y estirar un poco sus alas profesionales. Nuestra casa tenía un lugar de oficina con una entrada independiente, por lo que él decidió comenzar a ver algunos pacientes los fines de semana. Este plan duró unas 3 semanas antes de que se diera cuenta de que había cometido un terrible error. Uno de sus pacientes, un caballero muy corpulento, comenzó a alterarse visiblemente durante una sesión, paseando por la oficina y actuando cada vez más errático. Los pensamientos de mi padre se dirigieron al hecho de que su esposa y sus 3 hijos ahora estaban en la misma casa con un tipo grande que claramente era inestable. Lentamente, se colocó junto a la puerta en caso de que el tipo intentara salir. El tipo se dio cuenta de esto, sacó un arma y dijo: "No te preocupes, si quisiera lastimarte a ti o a mí mismo, ya habría usado esto". Mi padre utilizó las mismas habilidades
habilidades que conocía al trabajar con pacientes violentos en su trabajo principal para convencer al tipo de que guardara el arma. Lo acompañó fuera del local y nunca más volvió a ver a otro paciente en casa. Mi mamá estaba enojada. Solía trabajar en prisiones de máxima seguridad para hombres. He trabajado con dos personas que yo diría que eran sociópatas, uno, un agresor de abuelas en serie, y el segundo, un tipo que había acabado con 3 personas. Lo que me pareció más interesante fue que ambos tenían fantasías similares. La fantasía de uno era que vivía en una nave espacial que orbitaba alrededor de la Tierra y que todos los humanos en la Tierra habían muerto. La otra era que todos los humanos en la Tierra habían muerto, dejándolo solo a él y a los animales. Encontré tan interesante que pensé en revisar sus antecedentes penales para ver si alguna vez habían tenido contacto. Nunca habían estado en la misma prisión o en el mismo hospital. Uno había pasado toda su condena en máxima seguridad, lo que significaba que no se mezclaban con otros presos. Probablemente sea útil señalar que esto fue en Australia, donde el confinamiento solitario no se usa tan ampliamente como, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por eso creo que ameritaron un diagnóstico de sociopatía. Tampoco mostraron ningún signo de remordimiento o empatía por sus víctimas. Ambos justificaron sus acciones de diversas maneras, como, se lo merecían, no fue mi culpa, los demás me trataron mal, nada que ver conmigo, no deberían haber estado donde estaban, etc. No soy psicóloga, pero por mi experiencia de salir con un psicópata, no lo supe hasta años después. Mucho de lo que aparece como emoción es simplemente un reflejo de las emociones que ven que otros exhiben y como creen que es la forma socialmente apropiada de responder, ya sea que realmente se sientan así o no. Así es como se mezclan y parecen normales para la persona promedio. Son narcisistas y todo gira en torno a ellos. Siempre son capaces de culpar a otras personas, nunca nada es su culpa. Sin embargo, cualquier cosa positiva en sus vidas o en la vida de los demás es gracias a ellos. Debido a que son narcisistas, creen que son mucho más importantes de lo que realmente son. Tienen una fuerte influencia sobre los demás debido a su capacidad de no sentir nada cuando manipulan, y así es como ejercen control. Harán lo que sea necesario para salir adelante de una situación sin tener en cuenta la vida o los sentimientos de los demás. Pueden fingir sus sentimientos para continuar manipulando a quienes los rodean y disfrutan de tener control sobre otras personas, sintiendo que están moviendo todos los hilos. Un buen dicho que escuché fue algo así como, nunca conoces realmente a alguien hasta que las cosas no salen como él quiere, punto. Psicóloga que trabaja en un centro penitenciario. En lo que respecta a la experiencia personal, las personas que me revuelven el estómago son los delincuentes sexuales. Creo que muchos agresores sufren de una enfermedad tratable, aunque grave, pero he conocido a muchos que intentan justificar lo que hicieron diciendo, me pasó a mí, o racionalizarlo. Es legal en otros países y culpar rotundamente a la víctima. Los padres deberían haberle enseñado mejor. No voy a debatir con estas personas y, por lo general, redirecciono, ya que no puedo comunicarme con personas así. También me enteré de que trabajé con un sociópata, descubriendo que me engañó después de la consulta. A un pariente mío le dieron un diagnóstico no de sociopatía cuando era más joven. En ese momento, los médicos le dijeron a su familia que no les gustaba diagnosticar oficialmente a alguien menor de 18 años. Ella, cuando era niña, era extremadamente manipuladora y podía pasar de actuar muy normal a hacerse fría como una piedra en un momento. Sus padres la obligaron a ir a terapia, pero tan pronto como se hizo adulta, dejó de hacerlo. Su vida ahora, como adulta, es bastante normal. Todavía es extremadamente manipuladora, pero también es mejor para ocultarlo, por lo que parece encantadora. Tiene un trabajo normal, aunque por lo general cambia de trabajo por decisión propia cada 1 o 2 años. Sus novios parecen durar solo mientras sean útiles por cualquier razón, aunque no creo que ella realmente tenga amigos. Mujer que cree que tiene sociopatía. Aquí finjo la empatía y todas mis emociones. Sin embargo, no es para manipular, sino simplemente para encajar debido a la presión social. Las personas se extrañan si no reaccionas o reflejas sus emociones. Hasta cierto punto, trabajo en el servicio de atención al cliente, así que tengo que ser buena para conocer gente a mitad de camino en el departamento de emociones. Mis compañeros de trabajo se divierten infinitamente con el cambio brusco en mis expresiones faciales. Una vez que un cliente ya no puede verme, un compañero de trabajo también me dijo que yo era el tipo de persona más aterradora porque soy elegible y puedo sentir rabia con una sonrisa en la cara. No me importa manipular a la gente, trato de minimizarlo,
yo, nunca voy a ser una criminal en serie. Tengo una familia amorosa e incluso me va bien criando a un niño extremadamente emocional. Literalmente no tengo emociones ni deseo de hacer conexiones humanas, lo hago porque tengo la educación suficiente para ver que debería hacerlo. Creo que las mujeres con sociopatía son muy diferentes porque tratamos de adherirnos a las reglas sociales más que los hombres debido a cómo estamos condicionadas desde una edad temprana. Con mi hijo, al principio no lo quería. Ahora tiene 11 años y lo amo. Sin embargo, no creo que sea lo mismo que otros padres. También tuve problemas para mostrarle afecto cuando era un bebé, pero estaba tratando de hacerlo bien. Me aseguré de hacerlo a pesar de que me incomodaba. Él es literalmente mi mejor amigo ahora y me siento muy cómoda siendo afectuosa con él. También me he sentido más cómoda siendo afectuosa con los demás como amigos desde que me convertí en mamá. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo de ver mis videos. Su apoyo significa mucho para mí y me inspira a seguir creando contenido que espero les resulte interesante y valioso. Recuerden que este canal es un espacio para la comunidad, así que los invito a interactuar, comentar, darle like y compartir sus ideas. Estoy emocionado de escuchar sus opiniones y aprender de ustedes.